Conadu Entrevista. Estamos en comunicación telefónica con Adriana Puigros. La verdad que es un placer recibirla aquí en nuestro programa y le damos la bienvenida. Hola, Adriana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El placer para mí realmente. Bueno, muchas gracias. Vamos a contarle a la audiencia que Adriana Puigros es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, docente y ex directora general de enseñanza en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Adriana, queremos charlar contigo sobre este tema y este programa, sobre todo, que fue presentado la semana pasada por la ministra de Seguridad y el ministro de Educación. Estamos hablando del servicio cívico voluntario, este servicio pensado para chicos entre 16 y 20 años que dice buscar, bueno, un sentido del deber, brindar oportunidades de formación y todo esto a manos de Gendarmería Nacional. Bueno, me parece realmente algo muy grave. Mm, Yo no creo que sea simplemente una cortina de humo, digamos, sí, probablemente lo han lanzado ahora como parte de la campaña electoral, claro. Ujú, pero se elige un tema u otro tema, un sentido u otro de las cosas, ¿no? O sea, si se ha elegido como tema de la campaña electoral el ofrecer a los chicos que no tienen trabajo y que no tienen y que no están yendo a la escuela, adolescentes que son en su mayoría de sectores pobres, se les ofrece como salida, en lugar de reponerles las becas, reponer el ujú, programa Progresar, claro. reponer el programa Fines, en lugar de eso se les ofrece formarlos, que los formen los gendarmes para darles valores, ¿sí? Para darles valores, que sé que están pensando que son chicos sin valores, Ujú, chicos claro. sin moral, es que son, que por ser pobres, están imposibilitados, digamos, de estudiar en una escuela común. Entonces a Ujú, mí me parece que la elección del tema es una elección profundamente ideológica, ujú. ¿sí? Que muestra el enorme desprecio de quienes nos gobiernan por los sectores populares, y yo diría que por todos nosotros, ¿no? Esa Ujú, élite que nos gobierna nos desprecia a todos. Ujú. ¿Qué tal, Adriana? Pablo te saluda. Y ¿Qué siguiendo tal? un poco la línea esta, te quería preguntar sobre dos cuestiones. Una es cómo afecta esta propuesta a lo que es toda la temática de los derechos de los niños, de la niñez y de la adolescencia. Pero por otro lado también eh, abordar el tema de que a veces en los sectores populares también surge esta idea de el servicio militar como forma de generar una mejor disciplina para los jóvenes. Digo, frente a eso, ¿no hay otras propuestas, digamos, digo, vos la tenés clara en este sentido de, por ejemplo, la formación profesional, lo que fue el desarrollo de las escuelas técnicas y la propia educación en general, porque no tiene que ser solamente para el trabajo, sino para realmente inculcar valores democráticos y no esta cuestión de la locura de pensar que los valores democráticos están en una institución represiva, ¿no? Bueno, lo acabas de contestar, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijiste, Ujú, o sea que casi repetiría lo mismo, o sea que los valores democráticos no están en una institución represiva, que la gendarmería es una fuerza de seguridad ujú, que tiene como objetivo el mantener el orden dentro del territorio nacional, ujú, que tiene que cumplir con ese objetivo y con ese objetivo dentro de las normas de la democracia y dentro de los criterios de derechos humanos, ujú, y respetando la Constitución Nacional y respetando el conjunto de pactos internacionales que tienen valor constitucional. ujú, Ese es el lugar que debe ocupar la gendarmería. No es la gendarmería la que tiene que inculcar valores, sino que hay que inculcarle valores democráticos a la gendarmería, es al revés el asunto. ujú, ujú, Entonces, a mí me parece que efectivamente, como vos decís, hay un incumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos ujú, del Niño, que
justamente este año se cumplen 20 años, Ujú, y va a haber un congreso muy importante que se va a hacer en la Universidad Pedagógica Nacional, ujú, un congreso internacional, en conmemoración de la convención. La Argentina es miembro de la convención, ujú, y realmente el hecho de que se esté pensando en términos de represión, en términos de autoritarismo en los adolescentes más pobres, realmente es algo que raya la ilegalidad, ¿no? ujú, ujú. Sí, no, mi pregunta también iba porque por tu experiencia en la provincia de Buenos Aires, eh, creo que fue muy exitosa, digamos, y fue muy valiosa el haber incorporado, por ejemplo, en la secundaria materias vinculadas a construcción de ciudadanía, ¿no? Política y ciudadanía, y también preguntarte por lo que es la educación sexual integral, que es otro elemento que me parece importante, ¿no? Para el desarrollo pedagógico de los niños, ¿no? Claro, fíjate que algo que mencionabas, que es el tema de, digamos, de los sectores populares que Ujú, en realidad sí están de acuerdo con este tipo de medidas. Yo diría, no son los sectores populares, o sea, la sociedad está cruzada por ujú, una gran duda, que es mejor la democracia o el autoritarismo, ¿no? claro. O sea, esa duda eh, cruza la sociedad y cruza todas las sociedades. Entonces el problema es qué es lo que se estimula, qué es lo que hay que Ujú, estimular. En el caso de construcción de ciudadanía, de la materia que introdujimos durante la ujú, gestión en el gobierno de Felipe Solá, y de educación sexual integral, de acuerdo a la Ley Nacional de Educación ujú, Sexual, son instrumentos como para ir penetrando, digamos, la subjetividad, eh, para incluso yo te diría, discutiendo en el plano de la subjetividad, ir discutiendo concepciones que son antagónicas, ¿no? ujú, En donde, digamos, si uno piensa que, digamos, la política significa el debatir ujú, concepciones claro. distintas y es mejor la política que la guerra, ¿no? Ujú, Entonces, evidentemente, estas son opciones político-educativas, es una opción político-educativa, educación sexual integral ujú, o Correcto. construcción de ciudadanía que incluye también el tema género, etcétera, ¿no? ujú. Son, esas opciones político-educativas vienen de una concepción determinada, pero se choca con otras Claro, concepciones. El tema es poder mantener estas discusiones en un terreno democrático. claro. Estos temas que acabas de mencionar serían parte de una agenda urgente a nivel educativo en el caso de que gane un gobierno popular en las próximas elecciones, Adriana. Sí, yo creo que sí, yo creo que son temas que se están desarrollando, que hay que tener paciencia, que el Mm, tema de la educación sexual integral, digamos, tiene la urgencia de la cantidad de víctimas que hay por falta de educación, ¿no es cierto? O sea, cuanto más educación sexual integral eh, se desarrolle en las escuelas, en los claro. institutos, en las universidades, vamos a tener menos mujeres que sean víctimas de abortos mal hechos, de falta de conocimiento, de la falta de acceso a anticonceptivos, etcétera, ¿no? Ujú, Y además no solo eso, sino que van a poder concebir el género, el sexo, desde otra lógica, desde otra epistemología, ¿no? ujú, De manera que hay un aspecto que es urgente y otro que es de largo plazo, que es este segundo que dije, que ujú, es ya no es el que tiene que ver con lo asistencial, sino que tiene que ver más con la prevención primaria y que tiene que ver también con un cambio de concepción, ¿no? ujú, Entonces me parece que son aspectos que tienen su urgencia, también el tema de la ciudadanía, ¿no? O ujú, sea, es realmente alarmante el desconocimiento que hay y en general sobre la Constitución Nacional, Mm, las claro, leyes, las personas no saben cuáles son sus derechos, mm, muy impresionante, ¿eh? ujú, Incluso los universitarios no tienen idea de ujú. cuál es la ley de educación superior o cuál es la ley de educación nacional, no saben cuáles son sus derechos. Esto es muy grave. Ujú.
Sí, en ese sentido era que valoraba todo lo que fueron haciendo a partir de esta línea de construcción de ciudadanía, ¿no? En la secundaria. Pero quería consultarte sobre otra cuestión. ¿Cuáles son las formas de mercantilizar la educación que vos has avisorado o que se pueden ver en este gobierno? ¿Y cómo podemos eh, de alguna manera revertir esto para volver a construir la idea de que la educación es un derecho para todas y todos, ¿no? Sí, yo creo que estamos, o sea, realmente si uno tuviera que describir el panorama actual, te diría que hay un plano, el panorama actual de la educación, un plano que es el de las viejas contradicciones entre educación pública y educación privada, Ujú, el no hacer público suficientemente el subsidio del Estado de la educación privada, ujú, el derivar demasiados fondos. Pero esa es una contradicción antigua, ¿no? Que ujú, sigue existiendo, pero no te diría que hoy es la principal, en el sentido del viejo tipo de subsidio, ¿no? claro. Porque ahora con lo que nos encontramos es con las plataformas corporativas con las cuales Ujú, se hacen grandes convenios, ¿sí? ujú, Por ejemplo, las universidades que entregan sus cuentas sueldo a claro, bancos o entidades financieras para que las administren. claro. ¿M? O, por ejemplo, cuando el gobierno nacional paga en dólares los servicios de fundaciones que Ujú, llegan formando los líderes, entre comillas, que es una preparación de una especie de un personal para sustituir a los docentes. ujú, Están preparando personal que sustituya a los docentes y que sea monotributista. Están avanzando en eso. Cuidado porque sí, sí. resulta invisible porque lo van haciendo por sectores. Por ejemplo, una cosa que han hecho en la provincia de Buenos Aires es a los docentes de formación técnica, no de las escuelas técnicas, sino del área de formación técnica, educación para el trabajo, en escuelas secundarias comunes, los pasaron a el Ministerio de Trabajo, Mm, diciendo que no son educadores, por lo tanto los sacaron de ujú, el convenio colectivo de trabajo y va en camino a contratarlos como Claro. monotributistas. mm, De hecho, por ejemplo, todo el personal contratado por el Ministerio de Educación de la Nación para lo escaso que queda, pero lo que queda de capacitación docente, están todos como monotributistas. ujú, Hay muchísimo personal técnico que está como monotributista. ujú, ujú. Entonces, esos son avances que no se conocen, pero muy importantes, sobre el sistema de educación pública. Sí, 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 muchos avances. Te quería preguntar sobre también algo que se frenó a partir de la llegada de Cambiemos, que es, bueno, el desarrollo que se había generado en términos de la formación de los docentes, ¿no? Con el, eh, con distintos programas, ¿no? Con el plan Nuestra Escuela, Claro. sí, eso había avanzado, se había llegado a 1.000.000, ahí tengo el número exacto, 1.300.000 más o menos, 300.000, un Ujú, millón 300.000 docentes entre el 2013 y el 2015, ujú, a través del programa de postítulos. O sea, esto es mucho, muy, ujú, muy interesante eso, ¿eh? O sea, ujú, el haber alcanzado, digamos, a que docentes que hacían 2, 3 cursos, pero digamos sean cursos intensivos con un personal buenísimo, todo ujú, esto lo fueron cortando, ujú, cortaron el programa, ¿no? ujú. Eh, es muy grave porque tampoco cumplen, digamos, el, con los acuerdos paritarios con los sindicatos respecto a capacitación docente. Claro, Bueno, de hecho no cumplen con la paritaria claro, nacional, ¿no? De hecho no claro. cumplen con la paritaria. Claro. Y Adriana, una cuestión, esta formación, digamos, ¿no? Que cada vez necesitamos más los docentes a lo largo de toda la vida, no es solamente disciplinar, ¿no? Tiene que ver con una forma de enseñanza, ¿no? Con lo que se llaman las pedagogías críticas, ¿no? Sí, pero también es disciplinar. O Ujú, sea, yo creo que todo el tema de las ujú, pedagogías críticas, que estuvo tan en boga tantas décadas, desde ujú, la década del 60
hasta ahora, muchas veces deja de lado la necesidad de la formación disciplinar. Un docente que maneja bien su disciplina va a estar mucho más seguro y va a estar más en condiciones de establecer un vínculo de enseñanza con los alumnos. Y además creo que hay que tranquilizarse en el sentido de que lo importante es que el docente enseñe, que enseñe lo que sabe. Entonces tiene que saber para eso, ¿no? Entonces el docente que enseñe lo que sabe. Después, digamos, el tema didáctico, me parece que se puede trabajar, que hay que trabajarlo, por supuesto, en la formación docente, y que el tema del vínculo hay que trabajarlo, que es una cuestión más bien política, más bien ideológica y política. Buenísimo, buenísimo. Adriana, muchísimas gracias por esta Bueno, gracias charla. a ustedes. Un abrazo. Igualmente.